¿Dónde nos quedamos? Acá. Esto ya vimos. Aquí la anatomía inguinal estábamos. Está lento esto. Más abajito. Sí, un Ahí. poco. Por acá. En Aquí, el cordón. aquí nos quedamos. No me acuerdo del Sí. tema que estábamos hablando. Muy bien. Recapitulemos un poquito. ¿Ya? A ver. Alguien que esté sin cámara, vamos a torturarlo. A ver, para que a ver si así enciende. A ver. Al primero que me salió sin cámara es Lucas. Lucas Arens. Lucas, querido. Pon tu micrófono, te voy a preguntar. Eso, muy bien. Dime, ¿cómo está conformado el conducto inguinal? ¿Cuál es el Conducto inguinal. piso? ¿Cuál es la pared anterior, la pared posterior y el contenido? Ya lo tengo aquí, doctor. A ver, intenta acordarte. ¿Alguno? ¿No te acuerdas ninguna? Abajo sería por ligamento inguinal. Ya, muy bien. Aquí el 7. Medialmente, borde del músculo recto. No, no, no. Y No la- te estoy preguntando el triángulo de Hesselbach, sino te estoy preguntando cómo está conformado el conducto inguinal. ya. Plexo pampiniforme. No, tampoco el cordón espermático, sino el conducto inguinal, o sea, por El dónde cordón pasa el conjunto. cordón espermático. Doctor, no me acuerdo. ¿No te acuerdas, Lucas, querido? A ver, ya vamos a molestar a alguien más. Otro que esté sin cámara, a ver. Ya varios encendieron. Ahorita vamos a explicar. Ahí están todos. Cristian, me sale sin cámara igual. Doctor, es que estoy en un teléfono. Dígame. Ya, ¿puedes responderme cómo está conformado el conducto inguinal? Ya, por techo, Ya, piso, muy bien, pared posterior, pared anterior muy bien. y por anillo superior y anillo profundo. Superficial y profundo, muy bien. ¿Y quién Superficial, conforma supongo. cada uno de esas partes? ¿Te acuerdas? ¿Qué estructura conforma el techo? ¿Cuál es el piso? Todo eso. El techo, yo noté que lo tengo en hombres pasa el cordón espermático, ¿no? No, ese es el contenido, no el techo. Y, Este es el conducto inguinal y ah, el cordón espermático. Tendón conjunto. Techo pasa la penerosa. El techo, me está diciendo bien, Cristian, el techo es el tendón conjunto. Muy bien, ¿qué más? La fascia el transversa, techo, como la pared posterior. Fascia transversal y la pared posterior. Muy bien, ¿qué más? El ligamento inguinal forma el piso del conducto inguinal. Exactamente, muy bien. ¿Y qué más? Y el tendón conjunto formaría el techo del conducto. El techo, el tendón conducto, el techo, el tendón conjunto, el piso, el conducto, el ligamento inguinal, pared La posterior. aponeurosis de los músculos oblicuos mayor formarían la pared anterior. Exactamente, muy bien. Estas son las partes, ¿no? Bien, querido Rodolfo. Entonces, el techo, el tendón conjunto, que es esto de acá, ¿no? Que aquí lo podemos ver en la otra imagen. ¿Dónde está la otra imagen? Vamos atrás. Aquí es este es el techo, es el tendón conjunto, es el tendón conjunto, ¿no? Eso está formando el techo. El piso, este ligamento que está acá, que es el mismo de acá, el ligamento inguinal. La pared posterior es esto que se ve blanquito de acá, y en esta otra imagen se lo ve mejor, es todo esto de aquí, es la fascia transversalis. Y la pared anterior, que es esta de acá, que es la aponeurosis, es esta misma que de aquí, que el 3 que está cortado, es la aponeurosis del oblicuo mayor. Muy bien. Vamos a seguir molestando a alguien, a ver. Así ¿solo son esas, doctor, esas cuatro?
Esas 4. Los anillos están formados directamente ya por las uniones de todo eso, ¿no? Por los orificios que se forman entre todas esas estructuras, se forman los anillos. Ya, los anillos no vamos a nombrar quién los nombra, quién los forma, ¿no? Pero paredes, la anterior y la posterior del techo y el piso, sí tenemos que saber. Cleidiane, querida. Ahora sí, vos, Cleidiane, dime cómo está conformado el triángulo de Hasselbalch. ¿Estás por ahí, Cleidiane? Ahí. Listo. Muy bien. Estoy pensando, Ya, muy bien. pues, El triángulo de Hasselbalch. Ahí, aquí en la imagen está. Dime cómo está conformado. ¿Quién conforma ese triángulo? Y se lo ve en la imagen. No está marcado, pero se lo ve en esta imagen. entre un anillo profundo. El anillo profundo, no. Es un triángulo y tienes que acordarte, como triángulo tiene 3 lados. ¿Cuáles son esos 3 lados que lo forman? No recuerdo, doctor. Empecé a entrar. ¿No te acuerdas? Ya, a ver, vamos con otro. Bruno. Bruno, querido, dime cómo está formado el triángulo de Hasselbalch. ¿Yo? Sí, vos, Bruno. Bueno, doutor, eu não me acordo bem porque esse contenido me quedou um pouco confuso. Tenho que repassar um pouco. Ah, ya, bueno, no se acuerda. Vamos, sí, seguimos molestando a alguien más. A ver, aquí, ¿quién me sale? Ever. Sí, Querido Ever. ¿Quién dibujó? cierto. ¿Vos dibujaste, Ever? Sí. Sí, ya dime cuáles son entonces los lados. El inferior es el ligamento inguinal, Muy bien, el medial es el músculo recto y el superior son los vasos epigástricos perfecto. inferiores. Epigástricos, muy bien. Los vasos epigástricos. Son los epigástricos inferiores, pero generalmente se los llama epigástricos en punto, nada más. Muy bien, entonces, este es el triángulo de Hasselbalch. El borde inferior está por fíjense, desde acá hasta aquí viene el ligamento inguinal. Entonces, una parte del ligamento inguinal forma el borde inferior, ¿no? El borde medial, como dice Ever, está formado por el borde de este músculo, del recto, músculo recto. Y la otra cara, el otro borde, está formado por estos vasitos, que son los vasos epigástricos, ¿no? Entonces, ahí está el dibujo. Y lo voy a eliminar un ratito, borrar todos los dibujos. Y acá se ve lo mismo, ¿no? Solo que aquí su músculo recto, medio que no es tan recto, por eso no está muy, no me gusta tanto esta imagen. Sí, aquí está el ligamento inguinal abajo, los vasos epigástricos acá, y el músculo recto que sería este de acá que viene hasta acá arriba, ¿no? Entonces, ese es el triángulo de Hasselbalch. ¿Para qué nos sirve este triángulo? Ahora sí, continuamos después de haberlos hecho despertar y molestarlos un poco. Este triángulo nos sirve para diferenciar dónde va a estar, o sea, por dónde van a salir las hernias inguinales directas de las hernias inguinales indirectas. Va a ser la diferencia ese triángulo, ¿no? Entonces, aquí vemos la clasificación de esas hernias, ¿no? Las hernias inguinales se clasifican en indirectas y en directas según ese triángulo. Aquí esta imagen está más compleja, está más difícil de entenderle, pero vamos a intentar. Esta, por ejemplo, esta de acá es una hernia indirecta, porque sale por fuera de ese triángulo. Aquí no se nota, pero ya les voy a explicar por qué, ¿no? Esta de aquí es una hernia indirecta. A esta no le hagan caso porque esta es una hernia crural. Vean que a veces se las identifica recién dentro de la cirugía porque pasa. Vean, la crural está debajo del ligamento inguinal, ¿no? Este es el ligamento inguinal y está por debajo. Entonces, esas son las crurales que todavía no estamos viendo, estamos más en las inguinales, ¿no? Que son las que están por encima del ligamento inguinal, en ese canal inguinal que me han nombrado hace rato. Entonces, esta sería una indirecta. Ahorita vamos a ver por qué. Esta de aquí es una hernia directa.
Las hernias directas son las que salen por ese triángulo que hemos hablado hace rato. ¿Y cómo sabemos que está saliendo por ese triángulo que hemos hablado hace rato? Porque acá abajo está uno de los bordes, que es el ligamento inguinal. Aquí medialmente está el músculo recto, que no lo estamos viendo, pero sabemos que ahí está el músculo recto en la parte de la línea media. Y lo que sí aquí estamos viendo que no muy notorio es estos que son los vasitos, solo que no están de color rojo y azul como siempre, pero estos son los vasos epigástricos. Entonces vean cómo está saliendo por ese triángulo y esa es la hernia directa, la que sale por el triángulo de Hasselbalch. Esta, fíjense, esta de aquí, está saliendo desde el mismo lugar de donde viene el cordón espermático. Vean que por aquí sale aquí abajo y aquí arriba no se ve por dónde sale porque la hernia está cubriendo esta parte de arriba por donde está protruyendo el cordón espermático. Entonces, esta está saliendo por fuera, lateralmente a esos vasos epigástricos, entonces no está dentro del triángulo de Hasselbalch por donde está saliendo esta hernia, el orificio por donde está saliendo, ¿no? Eso es lo que nos interesa, el orificio. Porque vean que el orificio está acá, pero la hernia se viene hacia la parte donde está el cordón espermático y vean que en esta y en las dos está la bola localizada en el mismo lugar. Solo que en esta imagen de abajo está saliendo por aquí, mientras que en esta de aquí arriba está saliendo por otro lugar, fuera del triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las hernias inguinales mixtas? O también se las llama en pantalón. Son cuando sale ambas, ¿no? Por eso sale una directa y también sale una indirecta. Por eso se llama en pantalón, porque miren la imagen de mi video, en mi cara, sale así como si fueran son dos hernias prácticamente, entonces tiene el aspecto así de un pantalón, porque hay dos hernias que están saliendo juntas y se ve la parte de la ingle del pantalón, más o menos, sería esta parte del medio donde estarían los vasos epigástricos, para que la entiendan más o menos, ¿no? Entonces, esas son las hernias mixtas o en pantalón, mientras que las directas son las que salen por el triángulo de Hasselbalch y las indirectas salen por fuera del triángulo. Volvamos a esta otra imagen y vamos a ver acá, aquí mejor. Entonces, aquí voy a dibujarles por dónde sale la hernia directa en rojo y en azul por donde sale la hernia indirecta. Las hernias directas, entonces, el orificio sería ahí. Aquí en la parte, quiero mover, ahí está. Entonces, por ahí es el orificio donde salen las hernias directas. Porque vamos a dibujar igual, donde está el triángulo. El triángulo aquí sería de aquí, acá y acá. Ahí está el triángulo, ¿no? Entonces, lo que sale por dentro de ese triángulo es una hernia directa. Una hernia indirecta sería, aquí voy a hacer azul, son las hernias que salen por fuera de esos vasitos epigástricos. Y generalmente las hernias indirectas salen junto con el cordón espermático. Es por el mismo anillo inguinal profundo que por ahí van a salir las hernias indirectas. Y como ven, es por fuera del triángulo de Hasselbalch. Un ratito voy a silenciar eso, me está molestando. Un segundito, espérenme para minimizar esto y que deje de llegarme notificación. Pues. No me deja. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como les decía, acá dentro del triángulo de Hasselbalch salen las hernias directas. Por fuera del triángulo salen las hernias indirectas. Y como les decía, sale junto generalmente con el cordón espermático. Incluso en esta imagen no me había dado cuenta, se ve el músculo cremaster. Vean cómo es una parte del cordón espermático, el músculo cremaster,
como les he dicho, sus fibras son dependientes del músculo oblicuo menor. Vean cómo aquí del mismo oblicuo menor se desprenden estas fibritas que sirven como músculo, que este es el cremaster, ¿no? Entonces aquí ya vemos por dónde sale la directa y la indirecta. Cuando salen ambas, cuando sale, bueno, vamos a ver, dibujar con color, a ver si me dejan. Retocadito. Bueno, no mucho, nada, pero... Entonces, cuando salen ambas, cuando hay una bola aquí, no, control Z, borrar, no, ¿dónde está mi borrador? Ahora sí. Cuando sale una hernia, aquí una bola grande tenemos en esta parte y otra acá arriba, juntas las dos, ahí hablamos de una hernia en pantalón, porque es como las dos piernas del pantalón, las dos hernias, y la parte del medio del pantalón sería justo, como les digo, la parte de los vasos epigástricos. ¿Me están entendiendo? ¿Quieren una nueva aclaración? ¿Quieren que veamos en otra imagen? ¿Siguen vivos? Está bien. La última mixta. Ya, vamos a volver a aclarar la mixta. Bueno, todo en otro dibujo voy a volver a mostrarles, en otra imagen, para que le entiendan en todos los planos como viene. Voy a borrar aquí todos los dibujos. Aquí nuevamente, ¿se acuerdan que esta imagen estábamos viendo como si estuviéramos dentro de la cavidad abdominal, ¿no ven? La anterior, No se ve, doctor. desde afuera. Aquí estamos viendo desde afuera. Esto es como se vería el músculo pelado, sacando toda la piel y tejido celular subcutáneo. Desde adelante se vería así, ¿no? Incluso aquí ya abrieron la saponeurosis, la del oblicuo mayor la abrieron y aquí cortaron el músculo oblicuo menor, ¿no? Entonces, esto es vista desde adelante, como nosotros vemos en la cirugía, cuando estamos operando. Esta es la vista desde atrás, pero esto no vamos a ver nunca así, a menos que estemos con una cámara de laparoscopio por dentro, ¿no? Pero generalmente no vemos así. Entonces, por atrás, viendo dónde van a ser las estructuras que hemos nombrado hace rato, vamos a volver a dibujar. Voy a hacer el triángulo aquí con amarillo. No, no se ve muy bien el amarillo, otro color que se note mejor, negro, como lo hizo hace rato Ever. Dibujar, ahí está, ahí el triángulo. Muy bien, y vamos a dibujar por dónde van a salir las hernias. La directa va a salir por acá, porque sale dentro del triángulo de Hasselbalch, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿y por qué se llama directa? Porque igual a veces dicen, ¿por qué directa, indirecta? Me digo que no tiene mucho sentido, la verdad, pero le dicen directa porque sale directamente por la pared posterior. Esta es la fascia transversalis, esta parte. Vamos a pintarlo un poquito, si nos deja. ¿Dónde era? Bien, Doctor, acá en el libro que usted nos ha dado para leer, dice que es hernias intrainguinales y hernias retroinguinales. ¿Cuál es indirecta y cuál es directa? Las inguinales serían las directas, porque dentro del conducto inguinal es que está saliendo la hernia, ¿no? Está el orificio herniario. Las extrainguinales es por fuera del conducto inguinal, es directamente por el anillo inguinal que está protruyendo. Entonces esas serían las indirectas, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Pero generalmente esa clasificación, Kevin, sé que está en el libro, pero no es una clasificación que se suele utilizar muy frecuentemente. Normalmente no se las nombra así. Más intenten acordarse como directa e indirecta y no por las intra o extrainguinales, los retroinguinales, ¿no? Entonces volvamos acá. La hernia, y ahí les mostré, me estaba olvidando. Acá está la hernia inguinal directa que está dentro de ese triángulo. Y se llama directa, como les decía, porque pasa directamente a través de la pared posterior del conducto inguinal. ¿Cuál es la pared posterior? Todo esto que es la fascia transversalis. Todo lo que estoy pintando
es la fascia transversalis, que es la pared posterior, ¿no ve? Acá también en el otro dibujo voy a pintarlo. Esa es la fascia transversalis. Y aquí en este otro dibujo también voy a dibujar esa hernia directa, que sería, que sale por ahí. Es la que sale directamente por la pared posterior. Por eso le llaman directa. No es muy lógico, no tiene mucho sentido, pero así se la llama, ¿no? Entonces esa es la directa. La indirecta es la que sale por este orificio, por fuera de los vasos epigástricos, por fuera del triángulo, es la que sale por acá. Ya, ese es el anillo. Sale por el mismo anillo inguinal profundo. Este es el anillo inguinal profundo. Y por ahí protruye y se mete. Voy a intentar dibujarla acá. Esa hernia sale por ahí y se mete dentro del conducto inguinal. Con esta forma más o menos. Como estoy dibujándola ahí. ¿Ya? Entonces, se mete, protruye por este orificio y avanza por el conducto inguinal. Y estas, las indirectas, son las que suelen volverse hernias inguinoescrotales. ¿Por qué? Porque a veces no solo se quedan aquí en el conducto inguinal, sino van a bajar hasta el escroto. ¿Entienden ahí cómo va a bajar? ¿Cómo se va hasta abajo? Dibujo todo feo, pero para que le entiendan un poco. Ya, entonces, las hernias indirectas protruyen su orificio, es el anillo inguinal profundo, que ese anillo inguinal está más grande de lo que debería ser, está defectuoso, y por ahí protruye la hernia y va por todo el trayecto del conducto inguinal e incluso a veces pasa hasta el escroto y son las hernias inguinoescrotales. ¿Ya? Vamos con el siguiente dibujo para entenderle la siguiente diapositiva. Entonces, las hernias, aquí voy a volver a dibujar, voy a borrar mis dibujos. Las hernias indirectas serían, acá no se nota muy bien, voy a marcar los anillos. ¿Dónde está? Aquí fíjense, está el anillo inguinal profundo y acá está el anillo inguinal superficial y este ya es el escroto, ¿no? Entonces, la hernia en este dibujo indirecta, que es la que hemos dicho que llega hasta el escroto, vamos a ver dónde está. La hernia indirecta es la que el intestino, digamos que estaba acá adentro, protruyó por este orificio inguinal profundo y va avanzando junto al cordón espermático y a veces llega hasta el escroto. Entonces, esa es una hernia indirecta. ¿Ya? Puede no llegar al escroto, puede, vamos a borrarlo, puede solo llegar hasta acá, ¿no? Es el intestino, lo que sea, protruyó y puede solo localizarse, bajar un poco y quedarse en el conducto inguinal. Pero al venir hasta acá ya se va a notar aquí una masa, una bola, ¿no? De la hernia. Entonces, esa sería la indirecta. La directa, ¿cuál sería? La directa, vamos a cambiar de color, es acá el defecto, no pasa por el anillo, sino pasa por la pared posterior, ahí está el orificio, ahí está el defecto en la aponeurosis, y digamos que este es el intestino y pasa por aquí, y aquí se aloja esa hernia. ¿Ya? Y aquí, lógicamente, también se va a ver esa masa, esa bola. Entonces, a veces es difícil identificar a simple vista si es directa o indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas van a darnos una masa en la región inguinal. ¿Les quedó claro esto de las hernias directas e indirectas? Ahora sí, ¿por dónde sale cada una? Anita, ¿bien? ¿Alguien más? ¿Alguno tiene alguna duda? Porque esto es un poco complicado. Por eso prefiero que me pregunten y aclaremos cualquier duda. O si todavía no la entienden, volvemos a explicar en otro dibujo más para que en todos los planos se puedan identificar bien. ¿Alguien quiere que en otro dibujo más expliquemos? A ver, ahora Sí, doctor, por favor, una más. Ya, no hay problema, Crispín. Está complicado esto, así que en otro dibujo voy a volver a explicarles. En este de acá. Aquí ya está todo dibujadito, ¿no? Aquí solo vamos a
a pintar del color que corresponde cada uno. Entonces, la hernia directa hemos dicho que es la rojita que hemos utilizado hasta ahora, perdón. Es esta de acá, que está protruyendo por la pared posterior, por dentro del triángulo. Vamos a dibujar nuestro triángulo nuevamente acá. Está formado aquí los vasos epigástricos, aquí el músculo recto y aquí el ligamento inguinal, ¿no? Entonces, esta hernia que el orificio, voy a dibujar su orificio también, el orificio inguinal, el orificio herniario, perdón, el anillo herniario, por donde está saliendo esa hernia, está ahí adentro de ese triángulo. Por ese hueco que está con este círculo rojo dibujado, está saliendo toda la masa que está pintada roja, ¿no? Entonces, esa es una hernia directa que está saliendo por ahí. La hernia indirecta, vamos a pintarla de azul igual. Primero dibujemos el orificio por donde está saliendo, que es por ahí. Que por ese orificio también está saliendo el cordón espermático. Es normal que por ahí salga el cordón espermático. Anatómicamente ese es el punto por donde tiene que salir. Solo que es un orificio más grande de lo normal. Debería ser un orificio así pequeño, como el segundo, que dice, a ver, voy a borrarlo. Debería ser un orificio de este tamaño por donde sale solo el cordón, pero en lugar de ser así, es un orificio grande. Y por ese orificio está saliendo nuestra hernia, en este caso, que vamos a pintarla así, que por ahí sale y se prolonga hacia el conducto inguinal. Acá la estoy dibujando así, pero aquí arriba ya está dibujada, que sería esta misma de acá, ¿no? Entonces, esta es una hernia indirecta. La indirecta está saliendo por fuera del triángulo de Hasselbalch y no sale directamente al canal inguinal, sino sale por el orificio inguinal y se mete al canal inguinal. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora sí me entendieron cuál es la directa y la indirecta. Voy a pintar aquí, de paso, esta de verde, que esta de verde hemos dicho que es una hernia crural. ¿Por qué? Porque acá está el ligamento inguinal separando ambas estructuras. Ahí lo pinté. Lo que sale por encima del ligamento inguinal es una hernia inguinal. Fíjense acá también. La directa sale por encima del ligamento inguinal. El ligamento es eso rosadito, moradito que pinté ahorita, ¿no? Esa línea. Entonces, aquí arriba está la directa. Esta, la azul, es la indirecta y ambas están por encima de este ligamento inguinal. Y esta que está por debajo del ligamento inguinal, esta de verde, es una hernia crural, o también se le llama hernia femoral o crural, es lo mismo, ¿no? Son dos nombres para la misma estructura. ¿Me terminaron de entender o todavía les queda dudas? Bueno, parece que ya quedó más claro. De todas formas, si tienen dudas, me pueden preguntar después aparte, porque sé que a veces les da vergüenza hablar en público y prefieren que les diga en persona a cada uno. Entonces, esto no les voy a tomar, les voy a nombrar esta clasificación de NIHUS. Esto les pregunto, por ejemplo, a mis residentes de cirugía cuando están en la residencia para cirujanos, porque es una clasificación bien complicada, compleja, que en teoría sirve para saber cómo se lo va a reparar, pero no vale la pena hacerles memorizar esto porque es medio inútil incluso, ¿no? Más que todo yo quiero que sepan que hay esta clasificación de NIHUS, pero no les voy a preguntar ni les voy a explicar porque es muy complicada y muy compleja y no es nada práctica, ¿no? Entonces, solo quiero que sepan que hay la clasificación de NIHUS. ¿Ya? Ahora, ya sabemos por dónde sale cada una, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, como ya sabemos por dónde va a salir cada una, podemos saber cómo va a ser el cuadro clínico de cada una. Por ejemplo, aquí, fíjense, en esta imagen tenemos una masa inguinal que va casi, que prácticamente está llegando al escroto,
pero acá tiene otra masita más arriba, otra bolita más arriba, ¿no? Entonces tiene una abajo y otra arriba. Y si se fijan aquí en el dibujo, está mostrando más o menos toda esta zona, pero en esquema, cómo es la masa de abajo y cómo es la masa de arriba, ¿no? Entonces, en esto probablemente sea una hernia en pantalón, porque hay dos posibles orificios por donde está saliendo la masa. A simple vista es difícil saber, tendremos que palpar para saber realmente si es en pantalón o si es una hernia indirecta que salió por acá y esa indirecta llegó hasta el escroto y eso es lo que nos produjo toda esta masa, ¿no? Como en este caso sí hay una hernia muy marcada inguinoescrotal muy grande que desde arriba provino y desde ahí arriba está haciendo toda esa masa a nivel escrotal, ¿no? Entonces, acá, para saber primero a simple vista, nos puede dar algunos datos para saber si es indirecto o directa la hernia, ¿no? ¿Qué características tienen las hernias directas? Las directas, primero, suelen ser más redondeadas, redonditas suelen ser las hernias directas. ¿Por qué? Como ven en esta imagen, sale por esta parte, por la pared posterior sale, pero a ese nivel ya viene la aponeurosis del oblicuo mayor ahí a cubrir y es difícil que esta hernia baje junto con el cordón espermático. Generalmente es una bolita que se queda ahí y no baja hasta la parte escrotal. Entonces, por eso estas hernias directas suelen ser redondeadas. Otra característica de las directas es que no suelen llegar hasta el escroto. Cuando son escrotales, inguinoescrotales, casi siempre son hernias directas. Perdón. Me estoy chipando. Cuando son inguinoescrotales, casi siempre son indirectas, ¿no? Ahora sí. Como en este caso. Esta es la indirecta que viene junto al cordón y a veces llega junto al cordón espermático hasta el testículo. ¿Ven? Entonces, este tipo de hernias inguinoescrotales suelen ser hernias indirectas. ¿Ya? Las directas solo se quedan en la región inguinal generalmente y suelen ser redonditas. ¿Ya? Eso, para empezar, eso nos ayuda para saber a simple vista y a sospechar si puede ser indirecta o directa. Luego, hay estas dos maniobras que todo el tiempo se preguntan también, ¿no? La maniobra de Andrews y la maniobra de Landívar. ¿En qué consisten estas dos maniobras? La de Andrews primero, que es la más interesante, la más práctica generalmente, ¿no? En la maniobra de Andrews lo que se hace es al paciente se le va a palpar la parte inguinal y se mete el dedo por el anillo inguinal superficial, porque si les toca ver a un paciente o si, digamos, quieren ver ustedes cómo está su anillo inguinal, se puede palpar el anillo inguinal, ustedes buscan dónde está el cordón espermático y van a ver por dónde sale el cordón espermático a la parte del escroto, ahí se siente un anillito, que sería este de acá, el 3, que está aquí marcado, ¿no? Entonces, por ahí metemos el dedo por la piel que es laxa ahí en esa zona y vamos a meter hasta, como muestra en la imagen, al anillo inguinal superficial, lo metemos. Aquí solo está metiendo un poco, tenemos que meterlo lo que más podamos, el dedito, que podría llegar hasta acá arriba, por ejemplo, ¿no? Va a llegar un poco más arriba. Aunque, bueno, ya la idea es palpar, meter por el anillo inguinal superficial lo más profundo que se pueda sin lastimar al paciente. Una vez que se mete el dedo, se le pide al paciente que haga maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Que puje, que haga fuerza, ¿no? Que puje un poco para que con ese pujo protruya la hernia, salga la hernia, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer la maniobra de Andrews, hemos tenido que reducir la hernia. Si es una hernia no reductible,
no es factible hacer estas maniobras de Andrews y Landívar, porque no vamos a poder saber desde dónde está viniendo la hernia, porque no vemos, solo se puede ver cuando la reducimos esta hernia, ¿no? Cuando es reductiva. Entonces, la metimos previamente la hernia y se le pide que haga maniobra de Valsalva, y cuando hace maniobra de Valsalva, la hernia va a volver a salir, ¿no? Va a volver a protruir. Si sentimos que protruye y nos choca el dedo en la punta del dedo, voy a dibujarla ahí. Si sentimos que la hernia sale y va a chocar la punta del dedo, en ese caso, ¿qué tipo de hernia creen que sea? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Muy bien, indirecta. ¿Por qué? Porque está saliendo por el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Por ahí está saliendo y está chocando el dedo. Mientras que si nos hacemos que el paciente haga maniobra Valsalva y choca al dedo de forma lateral en la parte del lado o atrás del dedo, pero no en la punta, esa es una hernia directa, porque está saliendo por el triángulo de Hesselbach, ¿no? Ahí voy a dibujar igual este triangulito, más o menos, medio no muy bien localizado, pero para que se ubiquen más o menos. Entonces, en ese caso, si choca al dedo lateralmente, a un lado o posterior, bueno, donde sea, pero no en la punta, dependiendo en qué posición han puesto al dedo, generalmente va a chocar detrás del dedo. Entonces, en ese caso, es una hernia directa, ¿no? Cuando choca por detrás al dedo. Si choca en la punta, es una hernia indirecta. Y esa es la maniobra de Andrews. ¿Cómo es la maniobra de Landívar? Es parecida a la de Andrews en parte, ¿no? Solo que en la de Landívar no metemos el dedo por los anillos, por el anillo inguinal superficial. Lo que se hace en esta otra maniobra es, se busca dónde está la espina ilíaca anterosuperior, que está aquí, el 7, ¿no? Entonces, de la espina ilíaca anterosuperior se va a 2 centímetros hacia adentro y 2 centímetros hacia abajo, y ahí vamos a apretar. Aquí está apretando con un solo dedo, pero generalmente se aprieta así, con los 4, con 3, 4 dedos, se aprieta toda esa zona, ¿no? Entonces, esta es la zona, bueno, y con los dedos vamos a apretar como está haciendo aquí en la imagen, pero con más dedos en esa zona. Como les digo, por debajo y más medial de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Vamos a apretar donde en teoría está el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Entonces se va a apretar en la zona donde tendría que estar el anillo inguinal profundo. No vamos a apretar muy adentro porque no queremos apretar donde esté el triángulo de Hasselbalch, tenemos que apretar por fuera. Y entonces estamos en la maniobra de Landívar, ¿no? Tenemos que palpar donde les decía, por fuera del triángulo de Hasselbalch, donde está el anillo inguinal profundo. Palpamos ahí, apretamos ahí, tenemos que hacer una compresión en esa zona y se le pide al paciente también otra vez que haga maniobra de Valsalva, que haga fuerza. Puja, nuevamente, ¿no? Al hacer la maniobra de Valsalva, vamos a ver si sale una bolita o si no sale nada. Si no sale nada, quiere decir que si no sale nada al apretar en ese momento, pero sale una bola cuando está suelto, cuando no estamos apretando, aparece la bolita. Pero si estamos apretando, no sale nada, quiere decir que el defecto está por fuera del triángulo de Hasselbalch. Entonces, es una hernia que está saliendo por el anillo inguinal profundo, entonces una hernia indirecta. ¿Ya? Entonces, si no aparece bolita, es una hernia indirecta. Si aparece la bolita, la masa, como en este caso, por dentro, medial y inferiormente a donde estamos apretando, en ese caso quiere decir que el anillo, que el defecto está dentro del triángulo de Hasselbalch. Está en la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, en ese caso, si aparece la bolita, estamos hablando de una hernia inguinal directa. ¿Entendieron? Esa es la diferencia entre la indirecta y la directa en las dos maniobras, en la de Andrews y Landívar.
¿Alguna duda? Doctor, ¿puede repetir la última maniobra? Claro que sí. Ahorita. Vamos a volver a repetir. Vuelvo arriba. Ya. La del Aníbal, nuevamente. Primero, se reduce la hernia, ¿no? Que no quede ninguna bola. La metemos la hernia, que no esté ahí adentro. 2, vamos a buscar la espina ilíaca anterosuperior. De esa espina ilíaca anterosuperior nos vamos 2 centímetros hacia la parte medial y 2 centímetros hacia abajo para ubicar la parte donde en teoría debería estar el anillo inguinal profundo. Ya, entonces vamos a palpar la zona del anillo inguinal profundo. Y como les digo, aquí está con un dedo, se podría hacer, pero preferentemente para que no haya errores, podemos palpar con 3, 4 dedos. Apretamos ahí en esa zona, ¿no? Entonces, van a apretar ahí. Están apretando ahí y se le pide al paciente que haga maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Que puje, que haga fuerza, que aumente la presión intraabdominal. Entonces, puja el paciente, hace Valsalva y vamos a ver si sale o no sale la hernia. Si sale la hernia, quiere decir que el defecto está dentro del triángulo de Hasselbalch. El defecto está en la pared posterior del conducto inguinal. Entonces es una hernia directa. Si no sale ninguna bolita, quiere decir que nosotros no estamos dejando que salga con nuestros dedos. Entonces, si no estamos dejando que salga esa hernia con nuestros dedos, el defecto está por fuera del triángulo de Hasselbalch, porque nosotros estamos apretando por fuera de ese triángulo. Entonces, en ese caso, es una hernia inguinal indirecta. ¿Ya? Cuando no sale, sería una hernia indirecta. Ahora sí, más entendido, más comprensible. ¿Queda todavía alguna duda? Creo que no. Bueno, ya. Entonces hay estas 2 maniobras que son muy utilizadas, muy frecuentemente utilizadas. Andrews y Landívar, ¿ya? Ahora, en ambos casos son hernias inguinales, ¿no? Pero una es para saber si es directa o indirecta. Hay la posibilidad de que si están palpando, están haciendo la de Andrews y le piden al paciente que haga fuerza, hay la posibilidad de que sintamos al otro lado, en lugar de sentir la parte dorsal del dedo, sintamos que está saliendo la hernia por la parte de adentro del dedo, aquí, que choque. Entonces, puede ser que haya una hernia crural ahí. Entonces, en ese caso, hay que saber diferenciar si la hernia es directa o si es hernia crural, porque sería, en ambos casos, nos podría salir la directa o la crural, en ambas maniobras positiva, como si fuera directa. Que si estamos palpando aquí arriba, podemos hacer fuerza y puede salir la bola aquí abajo, debajo del ligamento inguinal. En ese caso sería una hernia crural, ¿no? Entonces, solo hay que intentar ubicar ahí el ligamento inguinal donde está. Y dependiendo de dónde esté el ligamento inguinal, si está debajo de la hernia, es una hernia inguinal. Y si el ligamento está encima de la hernia, aquí abajo sale la bolita, sería una hernia crural en ese caso. ¿Ya? Muy bien. Seguimos ahora, ya hemos diagnosticado nuestra hernia. Podemos pedirle algunos estudios extra para ayudarnos al diagnóstico, estudios de imagen, podríamos pedirle, que aquí directamente el tratamiento me estaba yendo. Generalmente el diagnóstico es clínico, no necesitamos hacer esos estudios de imagen, pero ante la duda podrían pedirle algunos estudios. Sobre todo cuando la hernia esté protruida. Si hacemos el estudio de imagen con la hernia reducida, puede no salirnos nada, porque si está dentro de la hernia es difícil que en los estudios de imagen se vea alguna alteración. Pero mejor es cuando está protruida. ¿Qué estudio se le puede hacer? Se le puede pedir una ecografía de partes blandas. Una ecografía van a hacer para ver. Con el ecógrafo van a poner sobre esta zona, sobre la zona donde en teoría está la hernia, y con el ecógrafo va a identificar esto, ¿no? Va a ver si hay algo protruyendo
y si eso que está protruyendo viene desde adentro de la cavidad abdominal, o si es una masa inguinal solamente, porque un diagnóstico diferencial de las hernias inguinales son los ganglios linfáticos aumentados de tamaño de la zona inguinal. Sabemos bien que hay en la zona inguinal varios ganglios linfáticos, ¿no? Que en infecciones urinarias, en infecciones de miembros inferiores, esos ganglios pueden crecer, puede presentar adenomegalia de esos ganglios. Y a veces se confunde estos ganglios, se palpa una masa, una bolita, y se puede confundir con una hernia. Entonces, para eso nos puede servir una ecografía de partes blandas para ver si hay una bola ahí, y si esa bola, esa masa, es algo que ya está ahí afuera en la región inguinal, o es algo que proviene desde adentro de la cavidad abdominal. 1. 2, la ecografía de partes blandas muchas veces también puede ver el anillo inguinal, puede ver el orificio por donde está saliendo, ¿no? Entonces, incluso a veces que está reducida, también nos puede ayudar la ecografía de partes blandas porque puede ver ese hueco, ese defecto herniario, ese anillo por donde está saliendo la hernia. Entonces, la ecografía de partes blandas nos sirve bastante en este tipo de patología. Otro estudio de imagen que nos puede servir, pero generalmente no se indica, no tendrían que ya haberlo diagnosticado clínica o con ecográficamente, tendrían que haber diagnosticado la hernia, pero en algunos casos podrían pedir hasta una tomografía, ¿no? Pero no es el método diagnóstico de elección. ¿Por qué? Porque en la tomografía, si está reducida la hernia, no vamos a ver nada. Ahí sí, definitivamente, una hernia reducida en tomografía no se ve nada. Y tendría que estar protruida la hernia para verlo en tomografía, ¿no? Y como les digo, tendrían que ya haber diagnóstico, tendrían que ser muy malos clínicos para no haber diagnosticado una hernia antes y solo diagnosticarlo por una tomografía, ¿no? Entonces ya la diagnosticaron, clínica y imagenológicamente fue diagnosticada esa hernia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer el tratamiento. ¿Hay tratamiento farmacológico, médico de las hernias? No. El problema es una alteración morfológica, está mal formada la parte inguinal, entonces la resolución tiene que ser quirúrgica para volver a darle la forma normal a esa parte inguinal. Entonces no hay tratamiento médico que nos ayude, tiene que ser quirúrgico, ¿ya? Para resolución definitiva. A veces se pueden poner fajas, bragueros que son como ropa interior, pero tensa, dura, que evita, que aprieta en la zona inguinal. Eso es un braguero, que eso se puede utilizar a veces temporalmente, pero generalmente a largo plazo la hernia igual puede ir empeorando hasta que tiene que ser operada, ¿no? Entonces, el tratamiento definitivo es quirúrgico de la hernia inguinal. ¿Y cómo se puede hacer este tratamiento? Hay dos grandes tipos y de ahí hay varios subtipos de cada uno, ¿no? Los dos grandes tipos son la herniorrafia y la hernioplastía. ¿A qué se refiere cada una de esas? ¿Qué es la herniorrafia? ¿Quién me dice? Bueno, yo voy a preguntarme ahora. A ver, alguien que no le haya preguntado. Gabriela, que generalmente solía hablar alto, pero últimamente no está. Gabrielita, ¿qué es una herniorrafia? Será pues el cierre de la pared de la hernia. ¿Y cuál es la diferencia con la hernioplastia? Entonces, en ambas se tiene que cerrar, pero en una con algo y la otra sin eso. A ver, ¿a qué se refiere rafia y a qué se refiere plastía? Acuérdense de técnica quirúrgica. Corte. Herniorrafia sería por una sutura que se hace. Y hernioplastia se pone una malla y se hace la sutura. Eso, Bruno, muy bien. O sea, herniorrafia es la sutura del defecto. Vean acá, en la imagen que estamos mostrando, todo esto, lo que está, el anillo herniario es esto de acá, ¿no? Voy a dibujárselo, ya me gustó dibujar. Entonces, todo esto, bueno, en sí, esto es lo que está abierto la ponerosa, ese es el defecto herniario. Por ahí está saliendo la hernia.
Entonces, lo que se está haciendo en este caso, se está suturando. Vean cómo los negritos son los hilos, y pasaron los hilos por todo ese defecto para anudarlos y van a cerrar todo ese defecto herniario. Esta es una herniorrafia, porque es sutura. Rafia quiere decir sutura. Mientras que hernioplastia, plastía se refiere a reconstrucción de alguna estructura. Entonces, ¿cómo van a reconstruir? Por medio de una malla. En lugar de solo suturar, de cerrar ese hueco, se le pone una malla para que eso nos permita reforzar toda esta zona inguinal y que no vaya a salir la hernia más por ese orificio. Entonces, las reparaciones se diferencian en esos dos primeros grandes grupos, herniorrafia y hernioplastia. Lo que más se hacía anteriormente, porque no habían mallas, eran las herniorrafias. Y hay un montón de tipos de herniorrafias, ¿ya? Dentro de esas, por ejemplo, dos autores de técnicas de herniorrafias que le dan su nombre a la técnica. Hay la técnica de Bassini, una, y otra es la técnica de Schuldeis, como se escribe Schuldeis, como está acá. Entonces, estas son dos técnicas de herniorrafia que primero más antiguas de Bassini y más reciente de Schuldeis, en las cuales se suturan diferentes estructuras acá, ¿no? Es complicado, pero para que le entiendan más o menos, en Bassini se sutura más que todo la fase transversalis, se sutura con el ligamento inguinal, y con eso van a suturarlo al tendón conjunto y lo cierran todo eso, ¿no? Para que se vuelva todo esto que estaba abierto, queda cerrado. Mientras que en lo de Schuldeis se le llama un enchalecamiento, que se sutura una capa sobre la otra y sobre la otra para que todo eso quede reforzando todo esto, ¿no? Entonces, lo que está aquí cerrado, esto de aquí lo suturan acá arriba. Lo de acá arriba lo suturan a esto. Lo de acá lo suturan a lo de arriba. Entonces, a eso es la técnica Schuldeis, que una sobre la otra van cerrando, y así todo esto queda bien reforzado y ya no va a salir más hernia, ¿no? El problema es que estas herniorrafias, como se pueden imaginar, quedan todos estos elementos muy tensos porque se los jala. Para suturarlos se los tiene que jalar, entonces quedan con mucha tensión. Entonces, como quedan con mucha tensión, sabemos que estas son estructuras unidas a músculos, porque es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, el tendón conjunto tiene que ver con el oblicuo menor y con el transverso, y todo eso, cuando uno hace fuerza o movimientos de esos músculos, puede jalar los músculos y puede terminar abriendo nuevamente esta hernia, porque está a tensión, esa estructura está muy tensa y se contrae el músculo, va a jalar y se puede desgarrar y se puede abrir todo esto, ¿no? Entonces, por eso se ha visto que estas técnicas de herniorrafia, que son a tensión, tienen mucho índice de recidiva. Pueden volver a herniarse posteriormente. ¿Por qué? Porque se puede desgarrar por la tensión que está presentando esta sutura. Y es de eso que se ha visto la necesidad de mejorar la técnica y más adelante se han hecho ya las hernioplastías, porque las hernioplastías son libres de tensión, ¿no? No se deja a tensión ahí el tejido, porque se pone la malla, pero se deja todos los músculos, aponeurosis, todo en su lugar, y entonces lo único que se tensa cuando se mueve, y eso no se tensa casi nada porque es una malla más laxa, es la mallita, ¿no? Entonces queda como en la imagen acá, aquí viene la hernia, la meten el órgano que está protruyendo, lo reducen, y una vez reducido en ese orificio se le pone la mallita, y esa malla va a evitar que vuelva a protruir la hernia y ya no queda tensión y tiene mucho menos índice de recidiva estas técnicas de hernioplastia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principio del tratamiento quirúrgico? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, reducir el contenido, ¿no? Como estamos diciendo, aquí se lo ve la hernia, protruida, y si es irreductible,
primero tenemos que reducirla. Si es reductible, se la puede reducir antes de la cirugía incluso, ¿no? La metemos y ya está reducido el contenido del saco herniano. Si es irreductible, si es una hernia atascada o estrangulada, es diferente porque tenemos que durante la cirugía reducirla, o si es estrangulada, incluso hay que resecar, sacar todo ese segmento que quedó estrangulado porque se va a necrosar si es que no se necrosó ya, ¿no? Entonces, primero es reducir el contenido. 2, tenemos que cerrar el defecto en la pared. El defecto es este orificio de acá por donde protruyó ese intestino. Entonces, tenemos que cerrarlo, y ya sea por sutura en la herniorrafia o por la malla en la hernioplastía, ¿no? Y tercero, tenemos que intentar restaurar la anatomía inguinal lo más adecuadamente posible para evitar complicaciones. ¿Por qué? Y si cerramos esto muy apreto, si hacemos muy herméticamente el cierre, puede comprimir el cordón espermático. Eso nos puede dar una compresión de las arterias testiculares y nos puede llevar hasta una necrosis testicular, ¿no? Entonces tenemos que intentar cerrarlo lo más anatómico, ni muy hermético, ni muy cerrado, ni muy suelto, ¿no? Porque si no está muy cerrado, si lo dejamos relativamente abierto, puede volver a herniarse por ese orificio que estamos dejando parcialmente abierto. ¿Ya? Entonces, esos son los principios. A eso tenemos que apuntar cuando operamos una hernia, a hacer estas cosas. Conseguimos estas 3, entonces la cirugía de la hernia fue un éxito, ¿no? Un ratito, ahí. Doctor. ¿Sí? La malla cuando se pone, si el paciente no tiene ningún problema con la malla, ¿se puede quedar por toda la vida? Exactamente, es una malla, hay de diferentes materiales, pero el material que más se utiliza de esta malla es de polipropileno. ¿Se acuerdan que había un hilo de polipropileno? Cuando hemos hablado de técnica quirúrgica, es un hilo, es monofilamento, es no absorbible. Entonces, lo que hace esta malla tiene, en principio, la idea de la malla es que la misma malla evite que salga la hernia, lo que protruye el órgano, ¿no? Pero lo que más nos interesa no es en sí que la misma malla haga eso, sino lo que produce esta malla es una fibrosis en esa zona. Entonces, este tejido, este material, va a hacer que toda esa zona se fibrose, forme mucho tejido fibroso de colágeno muy duro y resistente. Entonces, a largo plazo, esa fibrosis es lo que evita más que todo que vuelva a salir la hernia. Y este material no da alergias generalmente, no da reacciones, entonces puede quedar ahí de por vida. Como les digo, en general, la mayoría de los casos, porque también hay muy raros casos de rechazo a la malla, que en ocasiones el paciente reacciona a ese tipo de material y es necesario sacarle la malla porque puede hacer rechazo a la malla, ¿no? Cosa que es muy difícil por la fibrosis que hemos hablado, ¿no? Sacar esta malla es una de las cosas más difíciles que hay porque está completamente pegada ahí a las estructuras donde se ha colocado, ¿no? Pero normalmente se la deja ahí de por vida este tipo de malla. Hay otras mallas de otros materiales que igual se las puede dejar, se las deja de por vida, que incluso pueden las otras mallas estar en contacto hasta con el intestino. Esta malla de acá, una contraindicación es que no puede estar metida dentro de la cavidad peritoneal, porque si está en contacto con el intestino va a ocasionar la misma fibrosis en el intestino e incluso llega a meterse en el intestino y perforarlo. Entonces, solo se deja en la pared abdominal este tipo de malla, pero no tiene que tener contacto con el intestino. Hay las otras mallas, otras de teflón, ¿cómo se llama esto? De politetrafluoretileno, que esas sí pueden estar en contacto cuando hay hernias mucho más grandes, por ejemplo, cuando son hernias quirúrgicas, hernias incisionales. En ese caso se puede dejar esa otra malla que toque el intestino. Pero la diferencia de precios es exagerada, ¿no? Esta mallita nos puede costar unos 200 bolivianos, 300 bolivianos. Esa otra malla que les digo de teflón de politetrafluoretileno cuesta 4.000 bolivianos, 5.000, 6.000, fácilmente 10 veces más cara que esta, ¿no?
pero por eso cuando es necesaria hay que utilizarla la otra. Entonces, en caso de, por ejemplo, quando se hace uma hernia rápida, então o material que se usa é o monofilamento de polipropileno, ¿no? Exactamente, bien, muy buena pregunta. Se hace sutura con polipropileno, con esa sutura, exactamente. El hilito azul, ¿se acuerdan que es un hilo azul bien que poca memoria, que tiene mucha memoria? Ese hilo, con eso se sutura. Por lo menos con eso se sutura estos planos profundos. Ya la piel se hace con mononylon y si hay tejido celular subcutáneo, eso ya se puede suturar con Vicryl, pero estos planos profundos con ese polipropileno. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, aquí hay varias técnicas quirúrgicas de herniorafias, ¿no? Entonces, tienen diferentes nombres. Esto a mí me preguntaban, por ejemplo, cuando yo era estudiante, me decían, ¿cómo es cada una de estas técnicas? Me preguntaban cómo tenían que hacer la técnica McVeigh, cómo era la técnica Schuldeis, Bassini, Marcy, LaRocque, y hay otras, incluso la de Finocchieto, Andrews 1, Andrews 2, hay un montón de técnicas quirúrgicas. No, pero yo no lo veía nada práctico. Para empezar, ni le entendía y solo repetía lo que me memorizaba, cuál era la técnica y repetía eso, porque no le entendía, ni siquiera sabía cómo era la anatomía inguinal, ¿no? Entonces, yo lo que más prefiero es que aprendan bien la anatomía inguinal, que si quieren, sería bueno que aprendan los nombres, ¿sí? Que sepan que hay varios nombres de técnicas de rafias, pero saber cómo es cada una de estas técnicas me parece una pérdida de tiempo, no es práctico porque prácticamente ya ni se hacen la mayoría, ¿no? La Schuldeis a veces todavía se hace, pero la mayoría casi ni se hace. Entonces, para conocimiento, más que todo histórico, sepan los nombres de estas técnicas, pero qué pasa en cada una, ya si tienen el interés y la curiosidad, revísenlo, porque en el libro explica muy bien, pero no les pido que aprendan cómo es cada una de estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la Schuldeis es lo que les decía que es ese como enchalecamiento, esa aplicatura anatómica, que van poniendo una capa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, ¿no? En la de McVeigh se sutura el tendón conjunto al ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper también no hemos hablado que es un ligamento que está en el borde del hueso, de acá abajo. Volvemos a esta imagen para mostrarles, por si acaso, el que tenga duda cuál es el ligamento de Cooper. Este de acá es el ligamento de Cooper, el que está señalado acá. Entonces, esta técnica también nos sirve para hernias crurales. Las hernias crurales hemos dicho que salen por acá. Entonces, esa técnica que está hablando ahí de la sutura del tendón conjunto al ligamento de Cooper, imagínense la tensión que queda en eso. Esto, tienen que jalarlo y suturarlo a esto. Entonces, es una técnica con mucha tensión y eso no puede dar muchas recidivas, pero nos sirve para reparar hernias inguinales y también hernias crurales, ¿no? Entonces, eso es para que tengan idea más o menos de todo lo que estamos hablando, pero como les digo, no es necesario que se sepan qué se hace en cada una de estas técnicas, pero sí acuérdense los nombres de las técnicas, ¿no? De estas herniorafias. Ahora, las que sí nos sirven, las que sí se hacen y tienen que saber más son las técnicas de hernioplastía, que son reparaciones con prótesis. Y el más importante de las técnicas es, la primera que se ha hecho, es la reparación según la técnica de Liechtenstein. Como dice, está aquí escrito Liechtenstein. Esta técnica es una de las primeras que se ha hecho con malla de una hernioplastía, en la cual lo que se hace es, se pone una malla, estas de polipropileno, sobre el defecto herniario, e incluso nos sirve para directas y para indirectas, porque se abre un hueco en esa malla para que a través de ese orificio, ese ojito que le abrimos en la malla, pase el cordón espermático, ¿no? Aquí cortan por aquí la malla, le abren, le hacen un circulito ahí a la malla para que por ahí pase el cordón espermático, la suturan la malla a todo el defecto y con eso queda bien hermético y cerrado, ¿no? Y lo bueno es de esta técnica de Liechtenstein,
que no hay tensión y por eso es difícil que recidive. Y otra buena opción de esto es que es fácilmente reproducible. Se habla de reproducibilidad porque quiere decir de que es fácil aprenderla y fácil hacerla de una forma adecuada una vez que se la aprende, de que se hace esta sutura, esta técnica de cirugía, ¿no? Entonces, no es complicada de hacerla, porque a veces es difícil ubicar los planos. Hay cirujanos que hasta a ellos les cuesta identificar los planos, a veces es complicado en el intraoperatorio. Entonces, es factible, es fácil hacer esta técnica porque no es muy complejo ver dónde se tiene que dejar la malla. Lo único que tenemos que ver es que esté el cordón espermático y lo dejamos por detrás del cordón espermático esa malla y solo le abrimos un orificio para que por ahí pase y cerremos el anillo inguinal profundo también. Entonces, esta es la técnica de Lichtenstein que es muy utilizada, todavía sigue siendo muy utilizada, que era la técnica con menos recidivas que se ha creado, pero posteriormente a esto ya se desarrollaron nuevas técnicas con malla, ya que se vio que era muy eficiente la malla, ¿ya? Pero esta es la que más tienen que conocer y más tienen que acordarse, la técnica de Lichtenstein, ¿ya? Hay otras técnicas, por ejemplo, hay una técnica en la que esta malla, en lugar de ponerla aquí, de suturarla así como malla, la doblamos, se le envuelve y se le da la forma de un cono, más o menos como los filtros de café, cuando se pone la cafetera, no sé si han visto esos como conitos, se le da esa forma a la malla y ese cono se lo mete en el orificio por donde está saliendo la hernia. Digamos que aquí atrás está el orificio, entonces ahí se lo mete ese conito y se lo sutura, no se lo mete completamente, no se mete parte y la parte externa se la sutura ahí alrededor para que ese conito nos haga fuerza y evite que protruya una hernia, ¿no? Y hay la combinación de esas dos, ponerle el cono de malla adentro en el orificio y encima ponerle la malla así como estamos viendo en la imagen. Esa técnica de la combinación de las dos, que generalmente es la que yo suelo hacer, se llama técnica de Rucko-Robbins, que voy a escribírselas. Técnica de Rucko-Robbins. Entonces, esta técnica de Rucko-Robbins, voy a cambiar de color porque no se va a ver una vez que le saque. Se hace, como les he dicho, con un cono de malla, como el filtro del café, es una malla chiquitita de 2 centímetros, de 3, no, ni 3, 2 a 1 centímetro, chiquitita, se la corta, se la envuelve para que forme un conito, se la mete ahí con la ayuda del dedo, y ahí alrededor del dedo se la sutura para que quede fija, y encima se le pone la malla, como en esta técnica de Lichtenstein, como estamos viendo en esta imagen, ¿ya? Entonces, esas son dos técnicas de hernioplastía muy utilizadas para la reparación de las hernias. Ahora, cuando es crural la hernia, se hace lo mismo. Lo único que hay que hacer es que la malla vaya hasta la zona crural y lo suturamos a la parte inferior para que repare, para que contenga la víscera que quiere protruir, ¿no? Entonces, generalmente, incluso en las otras técnicas, en las técnicas de herniorrafia, lo que se hacía, se decía en la hernia crural, se inguinalizaba la hernia. ¿Qué es eso? Que la reducíamos y suturábamos todo como si fuera una hernia inguinal, pero suturando la parte inferior a ese tendón, a ese ligamento de Cooper que les mostré, se suturaba toda la parte de ahí abajo, ¿no? Pero ahora con las plastillas es más fácil, lo único que la malla tiene que ser más larguita para llegar hasta la parte femoral o crural, por donde sale la hernia crural. Luego hay otras técnicas de reparación de hernia, aún más recientes todavía, que son por medio de laparoscopía. Entonces, las técnicas laparoscópicas se puede hacer por vía
preperitoneal, como dice acá, o por vía intraperitoneal. Aquí está, esto es lo que les decía del conito, ¿no? Antes de seguir avanzando, este es el orificio por donde está saliendo la hernia, por ahí estamos metiendo el cono y lo suturamos y encima le podemos poner la otra malla, ¿no? Aquí, ¿quién me dice este tipo de hernia es inguinal directa, inguinal indirecta o crural? ¿Quién me dice? ¿Directa? Directa, dice alguien. ¿Quiénes más dicen directa? ¿Quiénes dicen indirecta? Inguinal, directa, ¿no? Directa. ¿Alguien dice crural? Crural. Ya, a ver. Parece una directa, como dicen la mayoría, pero fíjense acá, bueno, es difícil sin práctica identificar las estructuras. El número 2 es el ligamento inguinal, este 2, esto de acá. Este es el ligamento inguinal. ¿Por qué sé eso? Porque aquí está el cordón espermático. El cordón espermático siempre está por encima del ligamento inguinal saliendo, ¿no? Porque este es el conducto inguinal y por ahí arriba está saliendo el cordón espermático. Entonces, este de acá, que aquí está de 1 y acá está con número 2, ese es el ligamento inguinal. Y fíjense, aquí la hernia está saliendo debajo de ese ligamento. En las dos imágenes está por debajo del ligamento. Entonces, esta es una hernia crural. Vean, acá están haciendo solo rafia, solo están suturando el ligamento al tendón, al ligamento de Cooper, se lo está suturando. Mientras que en esta están reparando con malla, que están reparando con un conito, ¿no? Están metiendo el cono ahí adentro. Y si quieren, se puede poner otra malla encima o directamente se lo sutura el cono ahí adentro y eso es suficiente, ¿no? Dependiendo de la técnica, ¿no? Entonces, incluso aquí arriba dice, tratamiento de hernia crural. Esta es una hernia crural por ese detalle del ligamento inguinal. ¿Dónde está, no? Si fuera inguinal, sería aquí arriba el defecto. Como es crural, es aquí abajo, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí arriba sería el defecto inguinal y aquí abajo es crural. Volvemos a esta. La laparoscópica, la técnica laparoscópica. Hay la vía preperitoneal y la vía intraperitoneal. No les voy a complicar la vida, solo quiero que sepan que hay esas dos vías, ¿no? ¿En qué consiste la preperitoneal? En que meten todo el equipo de laparoscopía, pero no se entran hasta la cavidad abdominal, sino llegan hasta el peritoneo y con el CO2 que insufla el peritoneo van separando las capas y ahí vamos a ver, así como vemos acá, ¿no? Como si estuviéramos dentro de la cavidad, vamos a ver todas esas estructuras. Entonces vemos el anillo inguinal profundo y si fuera directa la hernia vamos a ver el orificio de la hernia, del anillo herniario. Y lo que se hace es se pone en toda esa zona la malla para evitar, obviamente aquí tiene que haber una, no, es más, ni siquiera tienen que ser una apertura para los elementos porque están todos los elementos por dentro de la cavidad. Entonces, como no hemos llegado a la cavidad, es antes de la cavidad peritoneal, como es preperitoneal, se deja así la malla cubriendo todo el defecto y se le pone unos como clips que van a dejar fija esa malla ahí, nada más. Mientras que en la intraperitoneal ya entramos hasta la cavidad peritoneal y tenemos que abrir el peritoneo y es más complejo, ¿no? Eso en video les voy a mostrar mejor porque entenderlo así en explicación es un poquito difícil. Acá ya es en vivo, ¿no? En dibujos, en esquemas, si les parece difícil, es 1000 veces más difícil en vivo, ¿no? Entenderle cómo es esta estructura, porque ahí no hay el identificar los ligamentos, tendones, aponeurosis, todo es bastante complicado. Miren aquí, es el hilito que justo preguntó Bruno, es el polipropileno, el monofilamento este que tiene mucha memoria, que con eso se le está suturando. Aquí están suturando, esta es el ligamento inguinal que están pasando por aquí con el hilo. Y parece que esto es acá, no se nota muy bien, este es el cordón espermático, miren cómo lo está jalando con esto que parece un guante, que es como un hilo, como un drenaje Penrose, se utiliza para jalar el ligamento, el cordón espermático, y ahí eso nos permite trabajar detrás de ese cordón, ¿no? Luego es esta la malla que se utiliza, es de este aspecto, ¿no?
Entonces lo que se hace es se los pasa los hilos para que lleguen, se fijen en la malla y esta malla se le empuja y después se va a anudar acá y se va a anudar ahí y se ponen varios puntos para fijar esa mallita, ¿no? Ahí está metida la malla fija, este es el hueco, vean cómo está el orificio, que ahí incluso está otra malla y metieron el conito en ese orificio. Y esto es el cordón espermático que, como les he mostrado, está siendo jalado por esta estructura para poder trabajar detrás de ese cordón espermático, ¿no? Ahí ya se está fijando en varios lugares la malla. No importa, como ven aquí, que quede algo arrugada la malla. Normalmente es difícil dejarla planita como se ve en los esquemas, en los dibujos, ¿no? Generalmente queda algo arrugadita, pero después de suturar se corta los bordes, se intenta dejar lo más normal, lo mejor posible, ¿no? Lo más adecuadamente posible fijar esa malla. Entonces, es así que se fija la malla. Una vez que ya está fijada la malla, nos fijamos que el cordón, que está este de acá, no quede muy apreto, no esté, que se llama estrangulado por la malla. Y cuando ya nos hemos fijado eso, lo único que se hace es por encima, se cierra la aponeurosis del oblicuo mayor, como hemos visto al inicio. Es lo que tenemos que abrir para llegar, ¿dónde está? Acá. Para llegar a esa zona, lo que estamos viendo es igual que acá, ¿no? Este esquema, lo que hemos visto en esa imagen. Entonces, está la aponeurosis del oblicuo mayor abierta en este caso. Se terminó de reparar el defecto y después se cierra esa aponeurosis del oblicuo mayor. Ya se nos va a terminar el resto de las hernias. En la próxima clase vamos a avanzar, chicos. Ya nos toca las de la línea media y otros tipos de hernias que ya avanzamos en la otra clase. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Tienen, creo que 10 segundos para preguntar. ¿Alguien preguntó algo? ¿Será que no puede subir los videos de esta clase, doctor, a la plataforma? Creo que casi todos los videos, si no están todos, están en la plataforma y en la página de YouTube. Pero si es que falta alguno, creo que los de la anterior clase todavía faltaban. Voy a terminar de subir. ¿Ya? ¿Otra duda?